hermanas mexicanos que están en Estados Unidos a la economía de Estados Unidos. Siempre hablamos de héroes y heroínas de nuestros paisanos y paisanas, entre otras por lo que aportan a la economía nacional con las remesas. Pero ellas y ellos aportan muchísimo a la economía de Estados Unidos. Estamos haciendo un trabajo inclusive de por estado de la Unión Americana en cuanto benefician a la economía de Estados Unidos. Pero lo mismo en cuanto beneficia a la economía de Estados Unidos el tratado. O sea, el TEMEC beneficia a México, pero beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Ese trabajo lo tenemos muy avanzado, lo coordina el secretario de Economía y está trabajando también con Secretaría de Hacienda. Entonces, estos números pues son fundamentales para la revisión que se va a hacer en el 2026 del tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas, que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas que están allá, hacen un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes. Y también la importancia de la integración, porque recuerden que las exportaciones de México a Estados Unidos han aumentado, pero en mucho, por ejemplo, son autopartes que permiten que tenga la producción de vehículos en Estados Unidos los beneficios de tener el tratado. Entonces, estamos trabajando en todo ello. Como lo he dicho, siempre vamos a defender a México. Y lo más importante, pues, es en el momento que tengamos la oportunidad de reunirnos, ya sea con el equipo de transición del presidente Trump o una vez que tome la presidencia, pues este diálogo de alto nivel donde se vea lo que ha hecho México en temas de fentanilo, en temas de migración y en el tema económico, que es fundamental para poder fortalecer la relación económica. Vamos a enviarle una felicitación, no sé si nos escuche, a través de quien vaya a ir a verlo, a pasar el cumpleaños con el presidente López Obrador. Le enviamos un feliz cumpleaños. ¿Qué mensaje le daría en su cumpleaños? Pues para nosotros el presidente López Obrador y para el pueblo de México es un hombre que dedicó su vida a la transformación de nuestro país. Lo dije cuando tomé posesión, es el principal dirigente político del siglo XXI, por lo menos, y el dirigente que condujo a la transformación de nuestro país. Yo pienso que no se ha retirado de la vida pública, y ya nuestros adversarios están escuchando por qué digo esto, porque sigue luchando, solo que desde otra trinchera, porque sentarse a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México que reside, entre otras fuentes de esta riqueza en los pueblos originarios, pues es seguir luchando desde otra trinchera, porque en el momento en que llegue a publicar su libro, pues va a ser un título muy importante para la memoria histórica y el reconocimiento de la grandeza de México. Entonces, desde aquí le enviamos un saludo y esperemos que alguien le pase el recado. Muchas gracias, presidente. Y muchas felicidades. Y las mañanitas se las podemos tocar al final de la conferencia. Presentamos la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural, que forma parte del Plan Nacional de Energía, al igual que la estrategia presentada la semana pasada del sector eléctrico.
Para este tema nos acompaña el director de Petróleos Mexicanos, el doctor Víctor Rodríguez, el subsecretario de Hidrocarburos, el maestro Juan Vidal, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Edgar Amador Zamora. Esta estrategia tiene como objetivo dar continuidad al rescate de la soberanía energética. En el caso del sector petrolero, este rescate era obligado por los malos resultados de la privatización y el estado lamentable en el que se encontraba Pemex en el 2018. Entre 2012 y 2018, como resultado de la reforma privatizadora de 2013 del expresidente Peña Nieto, el sector petrolero mexicano sufrió un terrible abandono. La inversión pública en exploración y producción disminuyó 55%. La producción de petróleo crudo cayó 28% y la de gas natural 22%. La perforación de pozos petroleros se redujo en 87% y la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61% y en 51% respectivamente. A este declive productivo se sumó un endeudamiento desmedido. La deuda de Pemex creció 129.5% en 10 años y Pemex se convirtió en el periodo neoliberal en la petrolera más endeudada del mundo. Además, se privatizaron 90 áreas petroleras, algunas ya con yacimientos descubiertos, bajo el argumento de que el sector privado revertiría la caída en reservas, en producción e incrementaría la inversión en el sector. Pero ocurrió lo contrario. Las inversiones prometidas por más de $200 mil millones nunca llegaron al sector. Y hoy el sector privado aporta apenas el 3% de la producción. Ante este abandono, el gobierno del expresidente López Obrador implementó una política de rescate del sector energético enfocada en la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad energética. Hoy los resultados están a la vista. Se estabilizó la producción petrolera en 1.8 millones de barriles al día. En cuanto al gas natural, sus reservas probadas aumentaron 22.7% entre 2018 y 2024. Se rescató el Sistema Nacional de Refinación con la rehabilitación de las 6 refinerías Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz. Se construyó la refinería Olmeca en Dos Bocas y se adquirió DIRPAR, con lo cual aumentó nuestra capacidad de refinación. Todas estas acciones representan un gran logro en la historia reciente, cuando los últimos gobiernos habían apostado por el abandono de la refinación y habían apostado por la dependencia al exterior. También se están rescatando las plantas de fertilizantes con la rehabilitación de los complejos petroquímicos Pajaritos, Cozoleacaque en Veracruz, Lázaro Cárdenas en Michoacán y la mina de roca fosfórica de Baja California Sur. E iniciaron los estudios del proyecto de la planta de Escolina en Veracruz. Estos proyectos nos permitirán agregar valor agregado a nuestros recursos petrolíferos y contar con un mayor abasto para apoyar también la soberanía alimentaria. Finalmente, con el decreto constitucional firmado por la presidenta Sheinbaum hace 15 días, se logró devolver a Pemex al pueblo de México. Al regresar su carácter de empresa pública, Pemex recupera su vocación social, podrá integrarse vertical y horizontalmente, reducir el número de sus filiales, que hoy son más de 40, lo que permitirá reducir costos y aumentar su eficiencia operativa. También con la reforma se asegura la transición energética, se asegura al litio como recurso estratégico de la nación y se podrán desarrollar proyectos mixtos entre la inversión privada y Pemex, manteniendo la soberanía energética a favor del pueblo. Como parte de la estrategia, fortaleceremos la planeación y ordenamiento del sector hidrocarburos, vigilando el estricto cumplimiento de la política energética nacional. El foco estará en fortalecer la soberanía y la seguridad energética mediante una exploración responsable y sostenible de los hidrocarburos acorde a las necesidades nacionales. Quiero ser muy clara en esto.
En la producción de petróleo, la prioridad es y seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación. Mantendremos una relación de reservas respecto de la producción de hidrocarburos de por lo menos 10 años. Aumentaremos la producción nacional de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos. Vamos a consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia nacional en gasolinas y diésel. Desarrollaremos un marco normativo para impulsar los biocombustibles y combustibles limpios. Aumentaremos la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para fortalecer la seguridad energética nacional y apoyaremos a Pemex para que pueda aprovechar mejor sus recursos y mejorar su eficiencia operativa en beneficio de todas y todos. Para cuidar la economía familiar, no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos 6 años. Se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP. El precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación. Y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales. Vamos a verificar que exista un trabajo social con las comunidades y que se realicen consultas públicas para que los proyectos tengan beneficios sociales. Por último, fomentaremos proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía, como energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, entre otros. ¿Qué vamos a hacer en Petróleos Mexicanos para cumplir con el programa de energía, que es parte del conjunto de políticas de la Secretaría de Energía? Somos operadores, Pemex hace lo que le corresponde hacer dentro de este programa de energía. Entonces, durante el segundo piso de la transformación, vamos a seguir fortaleciendo a Petróleos Mexicanos como empresa estratégica del Estado, como expresión de la soberanía, como pilar de la seguridad energética, principal instrumento de la política petrolera. Vamos a ser la pieza clave de la independencia energética del país, como ha sido siempre, palanca de desarrollo e instrumento indispensable para mantener precios accesibles en beneficios de los mexicanos y las mexicanas. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? En primer lugar, estamos aplicando un plan de austeridad republicana y la reintegración en una sola empresa. De entrada, nuestra meta es tener una reducción de los egresos de 50,000 millones de pesos mediante la compactación de los costos. Vamos a reducir los gastos que resultan redundantes, vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir el número de filiales, que tenemos más de 40 filiales, para dejar solamente las estrictamente necesarias. Vamos a incrementar la eficiencia operativa para alcanzar, como siempre hemos deseado, tener una empresa en los primeros rangos internacionales, una empresa de entre las principales empresas del mundo. Vamos a reintegrar a Pemex en un solo Pemex. Actualmente tiene subsidiarias, los vamos a juntar, vamos a tener ahorros muy importantes con la fusión y vamos a tener una empresa más ligera, una empresa más robusta, una empresa más resiliente, pero al mismo tiempo también más sustentable. La siguiente, por favor. El subsecretario ya explicó lo que es el nuevo régimen fiscal. Esa simplificación administrativa nos va a permitir obtener importantes recursos para la inversión, pagar nuestras deudas y cubrir nuestras necesidades operativas. Vamos a continuar con la reducción del endeudamiento. Ha sido muy importante el esfuerzo realizado durante el sexenio pasado, de tal manera que ahorita tenemos una deuda de aproximadamente 99,000 millones de dólares, una deuda financiera. La vamos a seguir bajando. Vamos a tener disciplina y transparencia financiera y vamos a utilizar el recurso público con mucha responsabilidad. Seguiremos cumpliendo con los compromisos de pago a proveedores bajo una estricta revisión a través de esquemas de trabajo que estamos implementando desde hace
algunas semanas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos han estado ayudando fundamentalmente. Hemos ido de la mano con la Secretaría de Hacienda. Concretamente, ¿cuáles son nuestras metas en las diferentes cadenas de valor? En la cadena de valor en exploración, tenemos que vamos a mantener unas reservas 3P, ya no nada más las 1P, sino las reservas probadas, sino las reservas probadas, probables y posibles, ascendentes a través de un importante esfuerzo de exploración, utilizando las nuevas técnicas de exploración y para tener nuestra meta que nos hemos fijado, tener 10 años de consumo. La siguiente, por favor, es la parte de la producción. En la producción de hidrocarburos líquidos, lo que vamos a mantener, como nos ha sido la instrucción de la Presidenta de la República, mantener una producción de 1.8 millones de barriles por día. Vamos a atender los campos estratégicos, en particular los campos Zama y Trión, y además vamos a impulsar los proyectos mixtos para incrementar las reservas y la producción. La siguiente, que es la producción de gas natural. Esto es muy importante. También tenemos la instrucción de la Presidenta de la República de incrementar la producción de gas natural, dada la elevada dependencia que tenemos de las importaciones. Tenemos yacimientos de gas, hay que aprovecharlos. Y estamos planteando una meta de llegar a 5,000 millones de pies cúbicos diarios a lo largo de esta administración. Vamos a aprovechar lo que tenemos de los campos Quesqui y Ixachi y el casquete de Cantarell. El casquete de Cantarell un poco más, vamos a esperar 2 años más para que todavía tenemos crudo en Cantarell, lo seguimos aprovechando y antes de hacer la recuperación del casquete de gas tenemos que recuperar los hidrocarburos líquidos. Adicionalmente vamos a desarrollar 3 campos más, Piclis, Cuná y Lacash, y tenemos un compromiso ambiental muy importante, vamos a reducir las emisiones fugitivas de metano y reducir e inclusive eliminar la quema y el venteo de gas natural. Sí, por favor. En refinación tenemos en refinación lo que estamos contando a lo largo de la administración es la operación de la coquizadora de Tula, la terminación y puesta en práctica de la operación de la coquizadora en Salina Cruz, y después la operación de la refinería Olmeca, el incremento de la producción de gasolina, diésel y turbocina va a ser de 34%. Lo que hemos construido en el sexenio anterior, toda la modernización y expansión de la capacidad de refinación nos va a permitir tener 343,000 barriles adicionales. Lo vamos a mantener y vamos a mantener la autosuficiencia. Después, en el Sistema Nacional de Refinación tenemos un programa de mantenimientos mayores para elevar la tasa de proceso de crudo y mejores rendimientos en los combustibles de mayor valor agregado, que es la gasolina, el diésel y la turbocina. Y vamos a llevar la refinería de Deer Park a su potencial máximo, que es 285,000 barriles diarios.